¿Cuáles son las principales dificultades y obstáculos en la actualidad que hace difícil la captación de la noción clásica de naturaleza y su manipulación o negación a lo largo de la historia? Ahí nos topamos con una problemática muy amplia y sumamente interesante. Decíamos en relación con el planteo anterior que la noción de naturaleza tomada en su núcleo fundamental es una noción común a las grandes civilizaciones, es una noción incluida en el saber vulgar. Y sin embargo, nos encontramos con tendencias a obscurecer, a disminuir su importancia, a relativizarla o incluso a negarla a la naturaleza como tal. Y nos encontramos con tendencias de este tipo a lo largo de la historia. En la propia Grecia clásica de la fisis, la sofística ya implica una tendencia por lo menos minimizadora de la fisis o de la naturaleza. Y hasta tal punto minimizadora que en ciertos extremos se llega incluso a negarla. Por lo menos como relevante para el hombre, porque se produce esa disociación que también apuntábamos antes de la esfera del vivir humano respecto de lo natural. Si nosotros enfocamos el problema ampliamente, podríamos decir que el hombre tiende a borronear esa noción de naturaleza que espontáneamente forma ante las cosas, en la medida en que tiende a ver a esas determinaciones que están dadas en la realidad como algo negativo para el propio hombre, o como una negación del propio hombre. Y tiende a eso a su vez en la medida en que pretende absolutizarse a sí mismo. Si el hombre no quiere reconocer las determinaciones que le están dadas, incluida la de su propio ser, es porque quiere ser el señor de toda determinación. O porque ha adquirido una visión deforme de esas determinaciones dadas hasta tal punto que no puede sentirse sino incómodo y a disgusto con esas determinaciones. Y ahí tenemos abiertas dos vías de distorsión del pensamiento humano ideológicamente que le ponen barreras graves e incluso a veces invencibles para captar la realidad como naturaleza. Una primera línea estaría en la tendencia a la soberbia humana, ¿no? La primera línea está en esa tendencia del hombre a no admitir ninguna determinación que sea anterior a su capacidad de determinar. Hemos hablado de las cosas que se distinguen de la naturaleza y son cosas que brotan del libre arbitrio del hombre, pero partiendo de la naturaleza y ordenándose a ella. Si nosotros partimos del concepto de naturaleza y advertimos al hombre como una naturaleza, en una totalidad natural, entonces
si bien el hombre puede poner cosas que no brotan sin más por naturaleza, son cosas que dependen de la naturaleza, directamente de la humana, indirectamente de la totalidad del orden de la naturaleza, y deben ordenarse según esa naturaleza. Cuando esa capacidad de arbitrio humano se absolutiza, y en la medida en que se absolutiza ideológicamente, digo ideológicamente porque no se la puede absolutizar de una manera realista y conforme a la objetividad de lo que la inteligencia humana conoce. Cuando se la absolutiza ideológicamente, o sea, por una deformación espiritual, entonces toda cosa que es una determinación que no viene del hombre se ve como un obstáculo que hay que barrer. La noción de naturaleza en su sentido profundo es lo primero que tiene que caer allí, porque el hombre tiene que ser capaz de poner todas las determinaciones según su voluntad, incluida la de su propio ser, en el fondo. Con lo cual, el hombre se hace el creador del hombre y el creador de todas las cosas. Se hace ideológicamente, o sea, se finge eso. Pero esta es una línea que tiene un origen tan antiguo como el pecado del hombre, de manera tal que no es una cosa novedosa. Y sin embargo, es cierto que esta tendencia en ciertos contextos epocales e históricamente precisos ha tendido a hacerse mucho más densa y mucho más virulenta, ¿no? Y sobre todo origen de elaboraciones ideológicas más amplias y complejas. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el mundo occidental de los últimos 250, 300 años. Es un mundo en el cual esa tendencia a negar la naturaleza como totalidad dada y ordenada, que incluye al hombre en su ser propio, ha adquirido dimensiones extraordinarias. Ahí tenemos que incluir toda ideología inmanentista, primero que nada, y toda ideología que de algún modo incurra en el reduccionismo de las cosas al hombre, ¿no? Pero incluyendo en el fondo, insisto, la propia naturaleza humana o la propia libertad del hombre. Acá teníamos que desarrollar las distintas variantes de la ideología inmanentista y absolutizadora del hombre, ¿no? Pero es obvio que allí entran las distintas formas de idealismo. Y es obvio como en el idealismo se hace depender, en el fondo, lo que se llama naturaleza de la subjetividad humana, o de una subjetividad de la cual el hombre forma parte, una subjetividad absoluta que se manifiesta en el hombre y que se construye y se elabora a sí misma a través del hombre. Pero ahí la dependencia es de esa subjetividad como determinante, ¿no?, a lo llamado naturaleza como determinado por ella, no al revés. Se ha invertido la relación ideológicamente, de modo tal que es la subjetividad la determinante y la que constituye a la naturaleza como naturaleza. Esto aparece ya en el idealismo trascendental kantiano y luego en el idealismo hegeliano, ¿no? En cada uno con una diversidad clarísima respecto del otro, pero con un trasfondo común, que es el que tiene que ver con este enfoque que estamos tratando de ejemplificar, ¿no? Cuando la naturaleza se piensa como la totalidad de los fenómenos tal y como los describe y los explica según leyes físico-matemáticas, la ciencia humana, de nuevo se ha producido un reduccionismo idealista de la naturaleza, aunque la ideología no sea en su base idealista. Esto pasa en el positivismo o en las corrientes y concepciones del mundo que parten del positivismo. El positivismo en principio parece ser una nociología realista, porque bueno, tenemos que partir de los datos de la experiencia sensible. Pero como el objeto se ha reducido a objeto sensible,
En cuanto entendemos el mundo, lo entendemos nosotros. O sea, lo inteligible está puesto por el hombre. Porque no hay una objetividad inteligible. Hay solamente objetividad sensible. El mundo en cuanto inteligible es una construcción de la ciencia. Y por lo tanto, estamos incurriendo también en la perspectiva idealista. No estoy hablando acá de la ciencia sin más. Al contrario, los hombres de ciencia deben tener un espontáneo realismo en el sentido de que buscan la verdad y tratan de apegarse a lo que la naturaleza les enseña de ella misma, ¿no? Pero eso es un sentido realista básico que no tiene que ver con esta ideología de la que estoy hablando, ¿no? La ideología positivista en el fondo es solidaria de ese idealismo. ¿Por qué? Porque tiende a identificar naturaleza con la descripción que hace la ciencia humana de la realidad fenoménica, que no es más que un conjunto de datos sensibles y por lo tanto no algo inteligible. La construcción inteligible es siempre eso, una construcción del entendimiento humano. Y a lo que se llama naturaleza primariamente es a eso. Entonces naturaleza viene a identificarse con la imagen científica de la naturaleza. Y acá tenemos dos alternativas. O al hombre lo incluimos en esa imagen, con lo cual, por un lado, tendemos al reduccionismo fisicista y determinista del hombre. O sea, el hombre es un fenómeno más de la naturaleza descrito por las ciencias fenoménicas. Es la perspectiva de toda sociología, psicología, antropología positivistas. El hombre es explicado como un fenómeno más y reducido a la categoría de fenómeno sensible, que es explicado por la ciencia según su determinismo natural. Con lo cual queda negada la especificidad de la naturaleza humana. El hombre queda reducido ya metodológicamente a una parte fenoménica más de la naturaleza. Pero en ese mismo esquema, paradójicamente, el hombre está desdoblado. Porque por un lado es ese hombre que es una parte del determinismo natural fenoménico, y por otro es el hombre que produce la imagen científica de los fenómenos, que es la naturaleza. Digo paradójicamente porque no se ve cómo, claramente, algo que no es más que un fenómeno integrado en la imagen puede ser el sujeto constructor de la imagen. Esa es una de las alternativas. La otra es decir que en el hombre hay algo que no puede de ninguna manera identificarse con la objetividad fenoménica. Es la línea diseñada a partir de Kant. La subjetividad trascendental, ya sea como constitutiva de los fenómenos, ya sea como subjetividad trascendental de la razón pura, ya sea como subjetividad trascendental de la razón práctica, pertenece a otra esfera. La subjetividad trascendental de la razón pura es constitutiva del mundo fenoménico. La subjetividad trascendental de la razón práctica es la que constituye el mundo de la libertad, que no tiene que ver con la naturaleza. Es otro mundo. Es otra esfera. Entonces vamos a parar a la disociación radical entre lo moral y lo natural. La esfera de la moralidad está en la subjetividad y brota de la subjetividad, donde está la conciencia y donde está la ley moral. Y la objetividad es pura objetividad fenoménica, en la que el hombre como ser moral no está ni puede estar incluido. De nuevo, estamos suprimiendo la naturaleza humana, ideológicamente. En la versión historicista, que tiene su arquetipo en Hegel, a su vez, tenemos el aditamento de que la naturaleza humana se disuelve en una procesalidad de mutaciones a lo largo del tiempo, según un ritmo dialéctico, en los cuales en realidad no hay propiamente naturaleza, sino un decurso dialéctico de un absoluto que se despliega a sí mismo, en el cual lo que se llama naturaleza no es más que el fuera de sí del absoluto, que llega a ser para sí como espíritu.
Y ahí obviamente tampoco puede haber naturaleza de ninguna clase. Porque lo que se llama naturaleza no es más que el ponerse fuera de sí del absoluto, que llega a ser para sí solo como espíritu. De modo que el hombre como espíritu es la realización del absoluto, como para sí, a través de todo su despliegue histórico, de su autodespliegue histórico. El pensamiento del idealismo absoluto hegeliano es un pensamiento en el fondo monista. Y como todo monismo ha destruido la pluralidad y la jerarquía de la naturaleza y el orden natural. Pero además es un monismo que reduce todo a ser el autodespliegue de un absoluto que en la historia, que es la totalidad, se piensa a sí mismo. Por lo tanto, por un lado, todo queda relativizado a su momento histórico, incluido el hombre como la sede del espíritu en que el absoluto se autodespliega como tal. Porque el hombre es el único lugar en que el absoluto se hace espíritu. Pero el hombre es uno en un momento y otro en otro del proceso histórico. De manera tal que tampoco hay una naturaleza humana. Hay una historia humana, pero no una naturaleza. En esa perspectiva reduccionista lo que tenemos es, de reduccionismo monista, lo que tenemos es una elaboración de la identificación ideológica del hombre con Dios, porque el absoluto se hace para sí, o sea, se realiza a sí mismo en el hombre, de modo que todo momento de la historia humana tiene un carácter absoluto, porque para su momento eso es la autorrealización del absoluto. Lo cual es una manera de decir que todo resultado histórico es absolutamente válido, queda de alguna manera divinizado, como un momento o una fase de un proceso necesario. Curiosamente, la llamada libertad de la persona humana ahí queda reducida al momento de un autodespliegue que es determinístico y por lo tanto ha sido en el fondo abolida. Ahora, sin entrar en más complicaciones de variantes de esta ideología, volvamos al punto de partida. Yo dije, o traté de explicar que una de las líneas de fuerza que podríamos ver como opuestas al concepto de naturaleza es la que absolutiza al hombre como negador de las determinaciones que no broten del mismo. La otra línea de fuerza tiene que ver, dije, con una visualización tan deforme del orden natural que el hombre llegue a ver lo que llama naturaleza como un enemigo del hombre y entonces lo niega porque lo llamado natural viene a ser una especie de realidad hostil. Acá de lo que se trata primariamente es de una línea en la cual la problemática la podríamos centrar en la proyección que el hombre hace de su propio fracaso existencial sobre la realidad dada como naturaleza. Vamos a tratar de explicarlo de otra manera. El hombre en la medida en que es capaz de obrar libremente, puede obrar desordenadamente. Eso en la perspectiva bíblica es lo que llamamos pecado, porque ese desorden es un desconocimiento del amor de Dios y del orden querido por Dios. En la perspectiva de los antiguos griegos de lo que se llama hibris, o desmesura, desproporción en relación con el orden de la totalidad. Eso acontece cuando el hombre en su obrar pretende
que es un dios, cosa que no es, o se comporta como si fuese una bestia, cosa que tampoco es. En el primer caso se pretende más de lo que es, en el segundo obra sin llenar su propia medida. Pero en los dos casos se desordena. Los griegos clásicos entendían que el desorden que el hombre pone necesariamente será respondido por una fuerza divina. Es decir, el hombre se sale de caja, pero los dioses lo vuelven a poner en ella, inexorablemente. Se topa con el límite del orden que, como no depende de él, se le impone, quiéralo o no, le viene encima. En esto se encierra una gran verdad. Cuando el hombre se desordena, cuando nos desordenamos, nos vamos a topar más tarde o más temprano con el orden. Porque esa es la realidad. El hombre, por más que ideológicamente se esfuerce por negar ese orden que le está dado, no lo hace desaparecer. Ninguna ideología puede abolir la realidad. Ahora, frente a ese límite del orden que le pone coto al desorden, el hombre puede adoptar dos actitudes. Una, reconocer que estaba desordenado. Y entonces ese límite que encuentra es un principio de reordenamiento para él mismo. Bíblicamente diríamos de conversión. Pero también puede absolutizar su voluntad desordenada y proyectar el mal que está en él a esa realidad que le pone coto, como si la realidad fuese lo malo. Entonces ahí tenemos otra línea negadora de la naturaleza, que en el fondo tiene el mismo origen que el anterior, pero que se basa en percibir el orden natural como algo negativo para el hombre y opresivo para el hombre. Como si en lugar de ser un orden al cual el hombre mismo pertenece y dentro del cual el hombre está llamado a desarrollar su plenitud, fuese una especie de cárcel de la que el hombre tiene que liberarse. Una especie de conjunto de límites opresivos que el hombre acepta solamente si es una criatura inmadura que no ha llegado a su adultez. Acabas de pensar en la frase de Kant, ¿no? A través de la Ilustración el hombre empieza a ser adulto. La moral autónoma, regida solamente por la razón humana, es lo que hace al hombre un ser adulto finalmente, que no reconoce ningún límite que le venga de más allá de él. Esta idea es la expresión de una especie de desprecio del orden trascendente, como si el orden trascendente fuese algo negativo para el hombre. Si uno quiere advertir el trasfondo de esto, es evidente que de nuevo estamos en la línea de la absolutización del hombre. Pero yo creo que la podemos tomar aparte en el sentido de que si esto es explícito, si es elaborado ideológicamente de manera explícita, corresponde a la primera línea. Pero a veces no es explícita la elaboración ideológica, sino que es el resultado de una
formación anticultural en la cual todo lo que es un orden objetivo es presentado como opresivo del hombre. Es decir, acá ya nos movemos dentro de los resultados de una ideología inmanentista que le genera a los hombres en la vida social la idea de que cualquier límite trascendente es un obstáculo para la libertad del hombre, lo cual implica una absolutización absurda de la libertad del hombre. Absurda porque es contraria a la naturaleza humana y porque es contraria a la realidad del ejercicio del libre arbitrio en el hombre, que es siempre limitado y dependiente. Pero el problema es que cuando el límite trascendente se advierte como un mal, se adquiere la valoración espontánea por formación de que eso es un mal, cualquier afirmación de que hay un orden natural es necesariamente vista como una ideología del mal. Acá podemos situarnos en la perspectiva de lo que Nietzsche llama la inversión de los valores, aunque contraponiéndonos a la dirección en que Nietzsche cree que se invierten. Es decir, Nietzsche precisamente es un ideólogo de esto. Nietzsche entiende que toda perspectiva de que hay una naturaleza y un orden natural en el cual el hombre se tiene que insertar no es más que una ideología creada a lo largo de la historia para oprimir al hombre superior. Porque el hombre superior es el hombre que crea la cultura y crea los valores, y por lo tanto es el origen de las normas. Este es un obstáculo valorativo, diría yo, ¿no? Que hoy día también tiene una amplísima extensión en nuestro medio social. Si se aplica por un lado a la idea de un orden natural, se aplica también a cualquier vinculación del conjunto de la realidad y de la existencia humana con una trascendencia divina con la cual el hombre se vincule religiosamente. Porque las dos cosas apuntan a lo mismo, es decir, a un límite y a un orden que trasciende al hombre. Una vez que se han advertido estas dos líneas relacionadas entre sí, se podrían apuntar otros obstáculos, otros más. En primer lugar, obstáculos que podríamos llamar no ya ideológicos, sino obstáculos en relación con la experiencia de la realidad natural, producidos por la atmósfera en que se vive, ¿no? Dijimos algo en la clase pasada acerca de esto, al aludir a la dificultad que hoy día puede tener un niño o un adulto inclusive en la ciudad para vincularse con la naturaleza como tal, ¿no? En la medida en que el vivir humano se hace un vivir entre artefactos, mediatizado siempre por cosas hechas por el hombre mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo que yo digo, en principio no es ideológico, obviamente, no es una realidad de la vida social, ¿no? Pero que tampoco hay que disociar absolutamente de lo ideológico, porque el crecimiento desproporcionado, desmesurado de lo tecnológico va asociado también a una mentalidad de dominio del hombre sobre la naturaleza, y nada más. Y en la medida en que esa mentalidad se instala en la realidad social, genera un tipo de experiencia también, genera un ámbito de vida en el cual la experiencia está siempre relacionada con los artefactos. Y aun cuando ese hombre vaya a relacionarse con la naturaleza, lo hará según el modelo de la relación con el artefacto. Porque la naturaleza, a partir de allí, no es más que
o un lugar para que haya artefactos, o un medio para producir artefactos. Nunca el ser que está allí dado como de suyo y al que el hombre mismo pertenece, en cuanto se está dado a sí mismo en su propia determinación esencial. Este tipo de obstáculos que podríamos llamar del ambiente social tecnologizado, también podrían incluir ciertos estilos de vida o de comportamiento que obstaculizan la actitud contemplativa en el hombre, ¿no? Y ahora no hablo de lo ideológico, hablo simplemente de la dificultad para hallar no meramente el tiempo, sino la disposición contemplativa en un ritmo de vida social que tiende a sumergirnos en la inmediatez o incluso en la avalancha noticiosa. Ya decía Santo Tomás al comienzo de la Suma contra Gentiles, al tratar de explicar por qué hay verdades que se pueden conocer naturalmente y que están reveladas, que si no estuviesen reveladas serían conocidas por pocos después de mucho esfuerzo y con mezcla de error. Y al explicar por qué por pocos, decía que no todos los hombres en la vida real de las sociedades humanas pueden disponer de energía y de tiempo suficiente para dedicarse a contemplar la realidad con tal intensidad, con tal sistematicidad, con tal profundidad, que puedan llegar a conocer ciertas verdades por el solo uso de la razón. Entonces, por más que es posible alcanzarlas, esa posibilidad en concreto se hace una posibilidad para pocos. Y por eso, a pesar de que son racionalmente cognoscibles, están también reveladas, ¿no? Si nosotros partimos de esa idea y la trasladamos a ciertos rasgos de nuestra vida social actual, esto se da con, si se quiere, con un especial énfasis, ¿no? Es decir, hay un estilo, un ritmo de vida que hace difícil la contemplación. Y esto se aplica a verdades en general, pero en particular al descubrimiento de la realidad de la naturaleza y de ese orden que es la naturaleza, ¿no? Y se aplica esta verdad precisamente porque esta verdad no es una verdad fácil. Es una verdad que se alcanza con el sentido común, sí, pero no es fácil en la medida en que, y esto es remitirnos a los obstáculos primeros, ¿no? Los que son de orden espiritual profundo, en la medida en que si uno la piensa íntegra y completamente, implica que el hombre se tiene que ordenar según ese todo, que es real y que está ordenado y que lo incluye. Entonces es una verdad ardua, más que de conocer, de asumir vitalmente. Entonces exige esfuerzo y energía doblemente, no solo para aplicar la inteligencia a la objetividad, sino para asimilar y asumir profundamente el resultado de esa contemplación. Por último, podemos considerar otro obstáculo. Este otro obstáculo es también un obstáculo de tipo intelectual y podríamos decir ideológico, pero desarrollado en el ámbito teológico. Es una idea también adversa al concepto de naturaleza, que parte de una antítesis entre mentalidad bíblica y mentalidad griega, según la cual hablar de naturaleza es propio de la mentalidad del mundo griego
pagano. Los griegos piensan el mundo como naturaleza y por lo tanto lo piensan como un todo autosuficiente y cerrado sobre sí mismo. En cambio, la perspectiva bíblica es que el mundo no es naturaleza sino creación y por lo tanto es algo esencialmente relativo a Dios y ya en el mismo nombre vinculado a Él. Hablar de naturaleza sería algo pagano y algo impío, porque en el fondo la idea de naturaleza es una idea hostil a la relación del mundo con Dios, que, insisto, cierra al mundo sobre sí mismo, en la inmanencia de lo natural. El mundo no es naturaleza, sino creación. Muy bien. Esto es un último obstáculo, ¿no? Porque si nosotros nos atenemos a esta visión que acabo de bosquejar muy sintéticamente, el concepto de naturaleza sería un concepto antibíblico y por lo tanto anticristiano. Ya en la clase nosotros dijimos que lo natural, además de distinguirse de aquello cuya determinación no está dado espontáneamente antes del ejercicio del libre arbitrio humano, se puede contraponer también a lo sobrenatural. Si nosotros miramos desde aquí esta visión que hemos bosquejado recién, podemos reconocerle un elemento de verdad, es decir, si la noción de naturaleza equivaliese a cerrar a la naturaleza como algo autónomo sobre sí mismo, y a entender que todo alcanza su plenitud simplemente por sus operaciones naturales, entonces obviamente la noción de naturaleza sería hostil a la perspectiva bíblica y ajena a ella. Pero eso en el fondo es confundir la noción de naturaleza con una mentalidad de absolutización de la naturaleza por negación de lo sobrenatural, que es lo que podemos llamar naturalismo. La noción de la naturaleza no es el naturalismo. Lo que tiene de válido esa contraposición que hemos presentado es el rechazo del naturalismo. La perspectiva bíblica es incompatible con el naturalismo. Sea que entendamos por naturalismo el pensar a las cosas del mundo como irreferidas a Dios, o sea, como sin relación alguna con algo que las trascienda, ¿no? O sea, cerrar la naturaleza ónticamente sobre ella misma. Sea que pensemos que las cosas alcanzan su plenitud solo por sus operaciones naturales, aunque tengan una causa, ¿no? Con lo cual estaríamos en un naturalismo de los fines, un naturalismo teleológico, un naturalismo del dinamismo operativo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es totalmente contraria a la mentalidad de la revelación bíblica, es así, y a la verdad de la revelación bíblica. Ahora, la noción de naturaleza implica esto. Y es en eso que esa antítesis falla por completo. Y es una antítesis capciosa y antihistórica. La noción de naturaleza en ninguna manera implica ni la irreferencia de la naturaleza mundana y finita a lo que la trasciende,
ni el estar cerrada la naturaleza sobre sí misma. Si nosotros entendemos lo que es naturaleza, la naturaleza ya en el orden de las cosas finitas se dice por analogía, porque no toda naturaleza es naturaleza del mismo modo. La naturaleza humana es naturaleza a su modo, y la naturaleza del perro es naturaleza a su modo, y la naturaleza del ave al suyo, y la naturaleza del árbol al suyo, y la naturaleza de la roca al suyo. Y precisamente por eso los padres de la Iglesia el concepto de naturaleza lo analogaron inclusive a Dios mismo. Si naturaleza es en cada cosa la esencia como principio del dinamismo operativo, que es la noción ontológica de naturaleza, que es una profundización y perfeccionamiento de la noción elemental de naturaleza, en Dios también hay una naturaleza. No porque haya operación distinta del ser, pero sí porque hay acto, que por analogía se da en Dios como la plenitud de la operación que es propia del ser espiritual. De manera tal que en Dios también hay naturaleza. Y todos los padres de la Iglesia hablan de la naturaleza divina. Es el lenguaje incluso de las discusiones dogmáticas sobre las naturalezas en Jesucristo, ¿verdad? Los padres del siglo V, cuando plantean la problemática de la doble naturaleza del Señor, hablan de naturaleza, de una physis humana y de una physis divina en el Señor, que están unidas en la misma y única hipóstasis del Verbo que se ha encarnado. Digo esto nada más para mencionar cómo esa pretensión de que el concepto de naturaleza es de suyo algo incompatible con la revelación bíblica es incluso antihistórico, porque va contra la historia misma de la tradición y del pensamiento cristiano. Pero también es antihistórico si uno lo lleva a la antigüedad griega pagana. La mentalidad de la Grecia antigua es que la realidad finita, por ser naturaleza, está irreferida a lo divino, por ejemplo. Eso no se puede afirmar si uno conoce seriamente la tradición griega antigua. Que en la mente de algún filósofo la realidad natural tienda a cerrarse de alguna manera sobre sí misma en su operatividad, eso es verdad. Pero, volviendo a lo que decía Santo Tomás, las verdades, aún de orden natural, en la inteligencia humana suele descubrirlas y alcanzarlas no sin mezcla de errores. Si tenemos esto en cuenta y advertimos que la revelación está precisamente para corregir lo defectuoso de aquello que en el fondo no puede sino serlo en alguna medida porque no es más que fruto del esfuerzo humano, no se trata nunca de adoptar nociones humanas sin modificación alguna desde la perspectiva de la fe, sino de asumirlas y al asumirlas purificarlas y elevarlas al mismo tiempo. Y en ese sentido es claro que la noción de naturaleza asumida a la luz de la revelación bíblica y asumida desde la fe cristiana es una noción de naturaleza más profunda y que debe perfeccionarse respecto de la noción antigua, griega, pagana de naturaleza. Pero no que no podamos asumir esa noción, porque esa noción, insisto, no implica de suyo el error del naturalismo, a menos que se la absolutice. El naturalismo es una absolutización de la naturaleza finita, ya sea en el orden entitativo, ya sea en el orden operativo. Pero la noción de naturaleza no implica de ninguna manera la tesis de su absolutización. Una cosa no es una consecuencia necesaria de la otra. Y si la asumimos cristianamente, es obvio que no la absolutizaremos. Pero ahora viene el otro problema. La antítesis supone la idea de creación como incompatible con la naturaleza. Pero la idea de creación, en el fondo, reclama la idea de naturaleza. Ahora viene el otro costado del problema. Esto lo hemos tocado implícitamente al contestar la primera pregunta, cuando yo dije que en algunas
tradiciones antiguas, la idea de naturaleza parece más bien relacionada con un orden que es dispuesto por los dioses en la cosmogonía. Ahora, precisamente si hay un Dios creador del cielo y de la tierra, lo que cabe preguntarse es esto. El creador, al crear, ¿hace que las cosas sean lo que son o no? Y al hacer que sean lo que son, ¿les da un ser determinado o no les da un ser determinado? Si uno estas preguntas se las hace desde la Biblia, parece claro que la respuesta es afirmativa. Que Dios le da a cada cosa su ser propio. Basta leer para esto el relato del primer capítulo del Génesis. Y al darle su ser propio la pone en un orden total. En un orden que depende de él, por supuesto, pero que es un orden. Y que para el hombre es un orden dado. Precisamente es un orden dado porque no depende del hombre, sino de la omnipotencia creadora de Dios. Pero a su vez esta omnipotencia creadora es una omnipotencia que crea un mundo sin determinación y sin orden alguno. Si crea sin determinación, ¿qué crea? Nada. Entonces no crea. Si crea sin orden, es un Dios sin sabiduría. Ese no es el Dios de la Biblia. Al contrario, en los libros sapienciales está enfatizado que la creación es por la sabiduría de Dios. Brota de la sabiduría de Dios. Basta leer el capítulo 8 del libro de los Proverbios. La sabiduría de Dios está con él antes de la creación del mundo. Y está junto a él como arquitecto, como constructor. Es la sabiduría de Dios la que edifica la creación. Y por lo tanto, la que tiene el plan de la creación y lo lleva a cabo. De manera que, si uno lo mira desde la propia escritura, la consecuencia es más bien la contraria. Aun cuando no haya el término griego physis, que no podemos encontrar obviamente en los escritos hebreos del Antiguo Testamento, existe una noción que es perfectamente convergente con la idea de physis. Es decir, la idea de que hay en las cosas creadas una determinación propia. ¿Es verdad que lo que enfatiza la Biblia es la dependencia radical que todas esas cosas tienen de Dios como su creador? Ciertamente que sí. Pero hablar en términos de naturaleza no implica de ninguna manera negar esto. Esto es lo primero que hay que advertir. Y segundo, negar el concepto de naturaleza implica concebir la creación de una manera que es ajena a la mentalidad bíblica. Este último obstáculo que considero es un obstáculo, dije, elaborado en sede teológica, ¿verdad? Y que tiene que ver sobre todo, por un lado, con corrientes que enfatizan el abismo entre lo natural y lo sobrenatural, cayendo en una suerte de sobrenaturalismo antinatural. Ese énfasis tiene distintos orígenes históricos, pero en general está asociado a la mentalidad que entiende, primero que nada, que hablar de naturaleza implica atribuirle a la inteligencia humana una capacidad desmesurada. Es decir, una mentalidad en el fondo irracionalista, o que reduce la razón del hombre a lo fenoménico y a lo práctico fenoménico, como la del nominalismo. Ahí ya vemos una raíz histórica de este tipo de objeción que estoy considerando, ¿no? Cuando a su vez la naturaleza es vista como una mera corrupción, entonces hablar de la naturaleza como orden
puede ser visto como una suerte de impiedad radical, ¿no es cierto? La naturaleza es lo corrupto, y lo corrupto es el desorden. Aquí entramos en una esfera de visión de la realidad en la cual la naturaleza paradójicamente aparece como en aquella línea que yo dije hace un momento del inmanentismo, ¿no? La naturaleza es un obstáculo para la verdad. Allá la verdad era el desarrollo autónomo del hombre por encima de cualquier límite externo. Acá la verdad es la salvación del hombre por su obediencia a la voluntad de Dios. Obediencia que es realmente salvífica si es ciega, y en la medida en que lo es. De manera tal que desde esa perspectiva hablar de una visión de la naturaleza, de una entidad consistente de la naturaleza que el hombre tiene que respetar, es decir algo que es impío y que va contra la finalidad salvífica. ¿Está claro? Pero todas esas visiones son visiones claramente deformes de datos de la revelación, que se apartan de la verdad revelada y de la doctrina común de la Iglesia, de la doctrina ortodoxa de la Iglesia de todos los siglos, ¿no? De manera tal que esa visión antinaturalista, que ve a la naturaleza como enemiga de la gracia, es una visión deforme. Pero esa visión culturalmente también engendra una visión antinatural, que desprecia el concepto de naturaleza. Ahora no ya desde el inmanentismo antropocéntrico, sino desde una visión deforme de la propia revelación bíblica.